Salmo 138, 8, ¿qué dice? Varones, con voz tronante. Oh Jehová, Jehová, cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, como tienen varias versiones, eso casi no se entendió. En la versión Reina Valera, ¿qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa primera expresión, la primera frase, a ver los varones todos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mujeres. Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es. ¿Y los que están en casa, cómo dicen? Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bonita declaración, qué poderosa declaración hace el salmista David en esta escritura. Y es algo que no solo se da en David, sino también en otros personajes. Cuando Dios se le reveló a Jacob, le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho todas las cosas que te he dicho. Y en varias personas Dios lo hizo, aunque no se los dijo. Moisés, en Daniel, en muchas personas en la Biblia, en los discípulos. Él tiene propósitos contigo. Si lo puedes leer para el que está al lado y decirle: Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. En ti. Y ese es el pensamiento y la palabra que hoy, en el nombre del Señor, quiero que cada uno nos llevemos en el corazón. Para nosotros. Pareciera una expresión conocida, se puede volver una frase de cajón, pero esto tiene un gran significado. Y quiero ilustrarlo con la vida de un personaje muy conocido también, y es la vida de José. José, uno de los hijos de Jacob. La historia de José comienza en Génesis capítulo 37 y va hasta Génesis capítulo 50, o sea, de esos 15 capítulos o 16, desde el 37 hasta el 50, 13, 14. Esos son la historia de José. Lo invito para que lea toda esa historia, es fascinante. Y en José vemos cómo el propósito de Dios definitivamente se cumple con sus hijos, con su pueblo. Y esto quiero mencionarlo en tres aspectos de la vida de José que tienen que ver mucho con nosotros también. Y lo quiero mencionar como un a pesar de, o sea, el propósito de Dios se cumple a pesar de. A pesar de los problemas familiares que son comunes, no solo a José, sino también a nosotros. Los personajes de la Biblia todos pasaron situaciones como pasan todas las familias. Enfermedades, esterilidades de las señoras, problemas conyugales, adulterio, hombres con varias mujeres, hijos predilectos y muchas otras cosas, situaciones que se dan en el diario andar de las familias, en las dinámicas familiares. En el caso de José, en el capítulo 37 de Génesis, vemos que en su familia hubo envidia especialmente hacia José. José resultó ser hijo predilecto de su papá y esto lo metió en problemas con sus hermanos. Su padre le hizo una túnica de colores diferente a sus hermanos. Y bueno, es que su padre Jacob, ustedes recordarán la historia, cuando él se casó, él se enamoró de una muchacha muy bonita llamada Raquel. Y trabajó 7 años por ella, y cuando llegó el momento de la boda, el suegro le dio a Lea. Como dice el dicho, le metieron gato por liebre.
Y cuando él se vio atrapado en esta situación, pues le tocó, ya había consumado relación con Lea, le tocó aceptar a Lea y trabajar otros 7 años por Raquel. Cuando al fin se casa con Raquel, Raquel fue estéril y no podía tener hijos. Y después de un tiempo ella tuvo hijos y solo tuvo 2 hijos. El mayor de ellos fue José. Y en ese momento de la historia, en Génesis 37, pues José era el hijo de la mujer que realmente él amaba y se había enamorado, y por eso tal vez la predilección. Y los otros hermanos de José, los hijos de Jacob, lo aborrecieron. Tuvieron envidia de él y hubo entonces enemistades en todos estos muchachos, en la familia de Jacob. Y en esta envidia y enemistad hubo también agresión. En un momento cuando Jacob envía a José a darle vuelta a los hermanos que estaban pastoreando las ovejas lejos de casa, ellos se proponen entonces matarle. Dicen, mira, ahí está José, vamos a matarlo, vamos a acabar con él. Y uno de los hermanos lo libra, pide que no derramen sangre y entonces lo meten en una cisterna y después se les ocurre venderlo como esclavo a una compañía de ismaelitas. Así que fue agredido, fue humillado por sus propios hermanos, fue maltratado, fue tratado con mucha crueldad, una situación que no se debe dar en ninguna familia, pero que desafortunadamente en muchas familias se da. Pero a pesar de eso, los propósitos de Dios son firmes y el propósito de Dios se cumplirá. Y pasó con José. José a los 17 años empezó a tener revelaciones, empezó a tener sueños, y en esos sueños Dios ya le mostraba que él sería un instrumento en sus manos, que Dios haría con él cosas extraordinarias y poderosas. Y él en su juventud no podía entenderlo, no podía verlo. Por sus sueños su padre lo regañó, sus hermanos también lo aborrecieron más. Pero había un propósito en la mente de Dios para él. Y José podía decir, como luego lo dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa cómo se ponga la situación aquí al interior de esta casa, de esta familia y lo que pueda suceder aquí, pero los propósitos de Dios no pueden alterarse. Él cumplirá su propósito en mí. Y aunque José no lo declaró así, Dios lo hizo así. Y a través de los años este propósito se afirma, se consolida y se cumple en la vida de José. Bendito sea el Señor, porque el Dios de José es el mismo Dios de David y es el mismo Dios en el que tú crees y en el que yo creo. Y por eso podemos decirlo nosotros también hoy, Jehová cumplirá su propósito en mí. Como lo hizo en David, como lo hizo en José, Él lo hará. Y no sé cómo sea el ambiente familiar ahora de cada uno de nosotros, pero cualquiera cosa que esté, como quiera que esté ese ambiente familiar, el propósito de Dios se cumplirá. Cualquiera cosa que veamos que como que aquí no va a pasar nada, como que aquí no se va a cumplir, como que aquí no se puede, podemos declararlo hoy, Jehová cumplirá su propósito en mí y lo hará porque Él es Dios y su omnipotencia lo hará. Podemos decir al mirar la vida de José que el propósito de Dios se cumplirá a pesar de los malos ambientes o circunstancias, que también es común a todos nosotros. Una vez que José salió de la casa, que los hermanos lo vendieron, él se fue como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y le tocó vivir como esclavo, ser tratado como esclavo. Fue sacado del ambiente de su casa y del amor de su padre y puesto en una casa extraña, en una cultura extraña, diferente, en un contexto ajeno para él, con otros dioses, con otro tipo de vida espiritual, en unas circunstancias muy desfavorables, como esclavo, cosas a las cuales él no estaba acostumbrado. Pero cuando uno lee en el capítulo 39 de Génesis, dice ahí hablando de que estaba en la casa de Potifar, quien lo compró de mano de los ismaelitas,
y lo llevó a la casa para servir como esclavo. Dice, pero Jehová estaba con José y fue varón próspero, como esclavo, pero próspero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa si las circunstancias son favorables o desfavorables o los ambientes. Algunos dicen, pastor, es que usted no sabe cómo me toca a mí en mi trabajo, en mi estudio, en mi ambiente, es muy pesado. Y yo digo, más pesado que lo que vivió José, como esclavo, vendido y ultrajado y maltratado y humillado. Nosotros no conocemos realmente la vida de los esclavos y el ser esclavo. Tal vez lo hemos visto en películas y es algo muy humillante para el ser humano. Y para un muchacho consentido de su padre y que lo tenía todo en la casa, e ir a ese contexto tuvo que haber sido muy duro. Pero lo interesante era que Dios estaba con él, que la mirada de Dios estaba sobre él y que el propósito de Dios se estaba desarrollando en él y a través de él, aunque el ambiente era desfavorable. En ese ambiente tuvo una presión también del pecado, en la parte moral, una tentación brutal. La señora de Potifar se enamoró de José. José tenía el problema que algunos de nosotros tenemos, que era de hermoso semblante y bella presencia. Y entonces la mujer de Potifar dice que puso sus ojos en él y se enamoró del muchacho. Tal vez Potifar ni le prestaba atención a su señora, pasaba mucho tiempo fuera de la casa, y José haciendo sus oficios juicioso, y ella puso los ojos en José y lo estuvo presionando en un acoso tremendo durante mucho tiempo. Y José, temeroso del Señor, se negaba a ese camino de pecado. Decía, no, ¿cómo voy a hacer yo tan grande mal? ¿Cómo voy yo a pecar contra Dios? No, si a mí solo me han reservado esta mujer, lo demás, yo aquí soy el administrador y mayordomo, yo no puedo hacer este mal a quien han confiado en mí. Y vive bajo esta presión de pecado. Hoy en día no es diferente. Quizá no está la esposa de Potifar, pero a un clip, ahí está la tentación del pecado. A la vuelta de la esquina, ahí está, por todas partes. Y vivimos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Y ser santo en este tiempo no es fácil, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si su mirada está y si Él nos ayuda, Él nos sostendrá, como sostuvo a José. A razón de esto y de ser santo y de guardarse en santidad, le levantaron una calumnia tenaz, una infamia. Tuvo que pasar por eso también. La mujer, cuando no quiso él ceder al acoso, y en un momento que se encontraba solo en la casa, ella lo cogió por la ropa y quería que se acostara con ella como a la brava, y dice que él huyó y dejó la ropa. Y entonces esta mujer le levantó una calumnia tremenda. ¿Alguna vez has sido calumniado? ¿Han dicho cosas de ti que no son? Eso es durísimo, duro. Pues José también pasó por eso. ¿Y cómo se defendía él ante el testimonio de esta mujer si era la palabra de ella contra la palabra de él y él un esclavo? Claro, le creyeron a ella y su esposo le creyó. Y ahora se fue a la cárcel y se fue como abusador. ¿Sabe cómo le va a los abusadores en la cárcel? Hasta el tiempo de hoy eso es complicado. Y llegar con ese estigma, con ese delito supuesto que había cometido a la cárcel. Y en la cárcel estuvo mínimo por 2 años, según dice la palabra. Tal vez fue un poco más de tiempo. Estar en la cárcel no es fácil. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, pero nada más visitar la cárcel es complicado. Y uno dice, ¿cómo? Y aquí en Colombia, ¿cómo le toca a los que están privados de la libertad? Un ambiente terrible. Y ahí está José ahora metido en la cárcel. Una circunstancia difícil, un ambiente complicado, pero dice, pero Jehová estaba
con él. Y podía decir allí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Finalmente lo hará, a pesar de las calumnias, a pesar del juicio injusto, a pesar de ser olvidado allí, porque ¿quién se acordaba de José allá? Su papá ya lo daba por muerto, sus hermanos se olvidaron de él, Potifar ya no quería saber nada de él, la mujer que decía estar enamorada, ahora sí lo había olvidado, y nadie. Y allí le interpreta el sueño a un panadero y un copero del rey Faraón. Y a uno de ellos le dice, cuando te restituyan al cargo, acuérdate de mí. Y si puedes hablar allá, y pide como que le hagan cierta palanquita allá con Faraón. Y dice la palabra que este copero, al salir y restablecerse en su puesto, se olvidó de José. Pero Jehová cumplirá su propósito en él. Finalmente lo hará. A veces Dios permite que se olviden de uno. A veces Dios permite que le den la espalda, que personas lo traten como trataron a José, su propia familia y la gente en que quizá él podía apoyarse, terminó solo en la cárcel, olvidado. Y podría decir él en esta circunstancia como que hasta Dios se olvidó de mí, pero jamás José hizo esa queja. Él estaba esperando que los sueños y las visiones y la palabra que Dios le había dado cuando era un adolescente, finalmente Dios la cumpliría. No sé cómo, estoy metido aquí en esta circunstancia, en esta esclavitud, en esta cárcel, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo hará, no sé cómo lo hará, pero nunca renunció a los sueños y a la palabra y a lo que Dios había puesto en su corazón. Es como si se aferrara a decir lo mismo que David, Jehová cumplirá su propósito en mí. A pesar de los problemas familiares, a pesar de los malos ambientes y las circunstancias que le tocó vivir. Y número 3, a pesar de la transitoriedad de la vida, por decirlo de alguna manera, de los problemas normales de la vida, que uno se vuelve viejo. José empezó joven, desde los 17 años Dios le empezó a hablar, y su juventud desde los 17 hasta los 30 que llegó a la casa de Faraón fue complicado. Esos años fueron terribles, como 13 años, 15 años hasta que Dios lo exalta. Pero aunque ya cuando es exaltado y puesto en el trono como segundo después de Faraón, está lejos de su familia. No sabe de su padre, no sabe de su familia, hace su vida allí, se casa, tiene hijos, pero la vida sigue pasando. Y la juventud va quedando atrás, y uno se va volviendo cucho. Y lo van cogiendo entonces los asuntos de la vida, las enfermedades, el trajín de la vida, el cansancio. Yo molesto con algo, pero es real. Hace unos 2 o 3 años, en una conferencia para pastores y líderes, alguien nos compartió ahí un versículo que tocó mi corazón, y la verdad que sí lo tocó, porque yo nunca lo había visto de esa manera. Y es el versículo que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Yo siempre lo había memorizado y lo había predicado y lo había guardado, con la segunda parte del versículo como énfasis. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, y desde la juventud así lo he visto. Pero el predicador esa mañana hizo énfasis en la primera parte del versículo y dijo: tienen que reconocer, pastores, como lo reconoció David: joven fui y he envejecido. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Yo ya tengo 50 y pico. Y usted me dirá: no, pero uno de 50 no está viejo. Eso no es lo que me dijo la doctora a los 45, cuando me mandaron a hacer unos exámenes. Y yo le dije: ¿por qué me mandan a hacer todos esos exámenes? Dijo: no, son de rutina para el adulto mayor. Y yo dije: pero si solo tengo 45. Por eso después de los 45 ya eres adulto mayor. Y uno no quisiera envejecer, uno quisiera seguirse viendo
joven, pero los años pasan y el almendro florece. Y hace 15 días estaba en la clínica. Y entonces ya empieza uno a lidiar con temas de enfermedad. ¿Y por qué lo menciono? Porque al ver a José con el paso de los años, José termina muriendo en Egipto. Y si se murió es porque la vida le dio el transcurrir normal de la transitoriedad de la vida. Nos enfermamos, nos envejecemos, morimos. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Aló? Si alguno aquí se siente viejo, porque de pronto algunos de más edad que yo, y tienen que repetir conmigo, joven fui y he envejecido. Ya no, pastor, pero tampoco se trate tan duro, ni me trate a mí tan duro. Pero es el transcurrir de la vida. Pero aunque los años vayan pasando, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aunque se vea cerca la muerte, podemos seguirlo diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo veo a un Moisés a los 80 años encontrarse con Dios en la zarza y siendo comisionado por el Señor y cumplir su ministerio entre los 80 y los 120 años. Y hay personas que hoy a los 80 dicen, no, pues ya qué propósito ni qué nada. Pero no, a pesar de la transitoriedad de la vida, este texto no es solo para la juventud. Los que están aquí de mi edad y mayores que yo, por favor, díganlo con fuerza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo hará. Él lo cumplirá. Ahora, ¿cómo vemos esto en la vida de José? José se reconcilia con sus hermanos, más bien ellos vienen a pedirle perdón. Él se convierte en el sustentador de vida para su pueblo. Termina la familia de Jacob, sus hermanos, todos viviendo en Egipto. Y allí estuvieron por 400 años. Y en esos 400 años se multiplicaron y la nación se fortaleció y todo esto. Y Dios usó a José para preservar la vida de su pueblo en un tiempo muy difícil. Hubieran perecido si no hubiese sido por lo que Dios estaba haciendo en José. Y Dios cumplió el propósito con José para con su pueblo. Pero cuando José ya va a morir, en el capítulo 50 de Génesis, José le da un mandamiento a sus hermanos, a los hijos de Israel, y les dice, Dios los visitará en el futuro. Dios cumplirá las promesas que le hizo a mi abuelo Abraham, a mi bisabuelo, a mi abuelo Isaac y a mi padre Jacob. Yo creo esas promesas y ustedes van a salir de aquí de Egipto en el tiempo de Dios. Y yo voy a morir aquí en Egipto. Pero les hago jurar en el nombre del Señor que no dejarán mis huesos en Egipto. Que cuando salgan de aquí me llevarán con ustedes. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esto una persona de fe lo puede declarar y lo puede creer aunque esté en el umbral de la muerte y aunque tenga que pasar a la eternidad. Porque como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y como dijo el Señor, que no muere sino duerme. El creyente realmente tiene vida eterna, no morirá eternamente, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito va más allá de la transitoriedad de la vida. Ese propósito no se acaba cuando se termina esta vida terrena. Hay cosas inclusive mejores después de la muerte para el creyente. La herencia y las promesas que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes hacia la eternidad que para esta vida. Léalo bien en la Biblia y ahí está. Esta vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y pronto pasa y volamos. Es como la flor de la hierba, como la hierba del campo. Dice, florece y al momentico perece.
Es como una sombra que se pasa en un instante. Así que nosotros no vivimos en función solamente de esta vida. Echamos mano de la vida eterna, vemos más allá. Cuando pensamos en nuestro futuro, no pensamos en los siguientes 30 o 40 o 70 años. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en la perspectiva de Dios hacia la eternidad. Y decirlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en esta vida cumplirá cosas, y en la que viene la seguirá cumpliendo. Y en las generaciones que vienen la seguirá cumpliendo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué hicieron estos hermanos de José? O ni los hermanos, la descendencia. Porque cuando José muere en Egipto, apenas está comenzando el tiempo de Israel en Egipto. Y ellos duraron 430 años en Egipto. Así que desde la muerte de José hasta la salida de Egipto, el éxodo de Israel de Egipto, tuvieron que haber pasado mínimo 300 años. 300 años. Desde que se murió José hasta que salen de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés saca al pueblo de la tierra de Egipto y cruzan el Mar Rojo, llevaban el ataúd con los huesos de José. ¿Sabe que los egipcios embalsamaban muy bien? Y especialmente a la gente de autoridad. Y ahí llevaban a José, la momia de José, en el ataúd. Y en el apuro que salieron aquella noche para cruzar el Mar Rojo, los descendientes de José, ¿cuántas generaciones pasan en 300 años? 5 o 6. Así que no era ni el abuelo, ni el bisabuelo, ni el tatarabuelo, era la atrás, 300 años. Y se pasaron de generación en generación ese mandamiento. Cuando salgamos de aquí, hay que llevar a José. Wow. Y José marcó esa esperanza, es que el Señor cumplirá su propósito y Él lo hará y Él los meterá en la tierra prometida. Y yo no voy a estar con vida, pero me sepultan allá. Yo entro con ustedes allá. Y entraron, luego pasaron el Mar Rojo. ¿Y cuánto tiempo duró este pueblo en el desierto? 40 años cargando al finado, al abuelo. Para allí, para allá, para acá. Y a la final, cuando cruzan el mar, el río Jordán en los días de José y entran a conquistar la tierra, cuando ya se establecen en la tierra, 8 años después de conquista, sepultan a José en la tierra de Canaán. Un hombre que dio mandamientos sobre sus huesos 300 y pico de años antes. Es una persona que, aunque se murió, murió pensando en el propósito de Dios para él y para su descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo que el propósito de Dios se cumple a pesar de la transitoriedad de nuestra vida, del desgaste de nuestra vida, de las enfermedades o de las situaciones que puedan venir. Si hay propósitos, los propósitos de Dios son eternos. Volvamos al Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es ¿para un rato? ¿Para un año? ¿Para la pandemia solamente? No, para siempre, eterno. Y dice Dios: no desampares la obra de tus manos. Cuando yo miro mi vida desde mi juventud y las promesas que Él nos ha hecho con mi esposa, que sirve al Señor también desde la juventud, y las cosas que Él nos ha dicho y las cosas que Él ha venido haciendo, no podemos hacer más que agradecerle al Señor lo que hasta aquí ha hecho y soñar con lo que de aquí hacia adelante Él hará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Las circunstancias, no importa cómo se den, las situaciones, las enfermedades, la transitoriedad de la vida, la oposición, las presiones familiares, los ambientes, como quiera que se den, por encima de eso hay un propósito y Dios lo hará. Dios lo cumplirá y eso nos da tanta esperanza, tanto valor, tanto consuelo, tanta fortaleza. Por eso hoy debemos irnos este domingo con esa expresión en nuestro corazón: Señor, tú me tienes aquí con un propósito, como nos lo enseñaba Karen hace 15 días.
No estamos aquí para volver atrás y no estamos aquí para quedarnos aquí. Estamos aquí para mirar hacia adelante y extendernos a lo que está adelante, a lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es firme, eso es grande, Dios no lo miente, Dios lo asegura, es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros descendientes, es para otras personas que el Señor traerá y que Dios nos ayudará también a impactarlos. Y termino con esto. Cuando uno mira el propósito del Señor para la iglesia finalmente, que está en Romanos 8:28, cuando dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Allí dice del propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estamos predestinados a ser como Jesús. Estamos siendo formados, pulidos, perfeccionados para ser cada día más como Cristo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto te falta a ti para ser como Cristo? ¿Ah? O más bien pregúntate a ti mismo: ¿cuánto me falta a mí para ser como Cristo, para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo? Porque cuando uno se compara con los demás, dice: ah, no, yo voy bien, ¿cierto? Si se compara con el vecino borracho, pues no. Pero cuando te mides con Cristo, tienes que estar de rodillas, como estuvimos hace un ratico, y decirle: Señor, ayúdame, perfeccióname, sigue perfeccionando ese propósito, hazlo, sigue cumpliéndolo, llévalo a feliz término. Que finalmente yo sea lo que tú dices que soy, llamando las cosas que no son como si fueran, y tú lo harás, ser como Jesús. Y sabe, cuando miro la vida de José, José no es ajeno a eso. José representa muy bien, 3000 años antes de Cristo, representa muy bien a Jesús. Cuando miras la vida de José, mira, amado de su padre como Jesús, mi hijo amado en quien tengo complacencia. José, aborrecido por sus hermanos. Jesús, aborrecido por sus hermanos, por envidia. José, vendido a precio de un esclavo, 20 piezas de plata. Jesús, vendido por 30. Ya habían subido el precio de los esclavos. José, santo, firme ante las tentaciones del pecado. Jesús, santo, sin mancha, sin contaminación, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. José, preservador de vida para su pueblo. Jesús, la vida misma, el camino, la verdad y la vida. José, exaltado después de haber sido humillado. Jesús, humillado y exaltado hasta lo sumo, bendito sea el nombre del Señor. José terminó siendo rey sobre su pueblo, y Jesús termina también siendo rey de reyes y señor de señoras. Así que cuando miras la vida de José, hay un paralelo que dice: pero es que este parece un Jesús chiquito, anticipando la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es que cada cristiano pueda reflejar a Cristo. Que los mismos del mundo, como sucedió en Antioquía, puedan decirle: cristiano, tú eres cristiano. Tú eres cristiano, ¿verdad? Que te pregunten en el trabajo, que tú no lo hayas dicho, pero que alguien diga: eres cristiana, ¿verdad? Y tú puedes decir: ¿y por qué me dices eso? No, es que tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de caminar, tu manera de vestir, tu manera de ser te delata. Que tú puedes decir: sí. Triste cuando alguien dice cristiano y los compañeros le dicen: y es que cristiano, y dice que cristiano, y mírelo. No, se trata de que podamos reflejar a Cristo y que el mundo sea impactado y decir: es que esa familia vive así, ese hombre vive así, esa pareja vive así, es que son cristianos. Qué bonito, qué bonito. Ese es el propósito del Señor, darnos forma para ser como Cristo.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el propósito final. Detrás de eso hay muchas cosas más que Dios hará. Coloquémonos en pie y oremos juntos al Señor y digámosle: sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que haces, por lo que hiciste con José, pero gracias por lo que estás haciendo hoy conmigo. Levantemos nuestras manos delante del Señor y dile: sí, Señor, aquí estoy yo. Tú cumplirás tu propósito en mí. Y tú cumplirás tu propósito en cada persona que está hoy recibiendo esta palabra, aquí presencial y desde allá de casa, desde el lugar donde está, a través de este canal de YouTube. Bendigo cada una de estas personas que tienen sus manos en alto y que están orando ahora diciéndoles: sí, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Tu bondad, tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, a pesar de cualquier situación familiar actual, a pesar de cualquier situación de salud, a pesar de cualquier ambiente o circunstancia laboral o de ambiente de estudio o donde me muevo. Como quiera que sean las circunstancias, Señor, importante saber que si tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú cumplirás tu propósito en mí. Si hay alguien que está escuchando hoy esta palabra y no se ha entregado al Señor, no le ha rendido su vida a Cristo para ser un hijo de Dios, para ser de Él, para que Él perdone sus pecados, pues esta palabra también es para ti. El Señor tiene propósitos contigo. No es casualidad que hoy estés escuchando esta palabra. Si el Señor te tiene ahí, es porque tiene un propósito de salvarte, de cambiarte, transformarte y hacer mucho más a futuro y hacia la eternidad contigo. Y hoy puedes decirle: te confieso como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y te acepto como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Transforma mi vida, cambia mi vida, dale propósito, dale sentido a mi vida. Y quiero decir con toda esta iglesia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias por lo que estás haciendo. Dile: gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en el pasado hasta hoy. Gracias por lo que estás haciendo hoy en cada uno de nosotros. Y gracias por lo que harás en esta tarde, mañana, esta semana, este resto de año, los años que vienen. Todo lo que harás, porque en cada cosa todo ayudará para que ese propósito se cumpla. Como en el caso de José, tú eres el Dios de José, tú eres mi Dios y tú lo harás. Recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza. Démosle un fuerte aplauso a Cristo el Señor. Dele gracias, dile: sí, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Vives para siempre, vives por siempre, eres mi Rey. Gracias, Señor, gracias, Dios.